¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a ver la séptima partida del match por el título mundial entre el ruso Yang Nepomniachtchi y el chino, el gran maestro Dinh Irem. A esta partida se llega con el marcador de 3-3, ¿no? Un match muy disputado, con muchas partidas decididas y con la tendencia de que Nepo desempataba el match, ganaba una, Dinh Irem en la siguiente partida lo empata, vuelve a ganar Nepo, vuelve a empatarlo Dinh Irem, y ahora le volvía a tocar a Nepo con las piezas blancas, ¿no? A lo cual Nepo vuelve a jugar E4. Hay una de las partidas en las que jugó peón dama, en el resto jugó E4, ¿no? Dinh Irem jugaba E5 y llegamos a las posiciones de la apertura española, en la que Nepo estaba optando por líneas secundarias, ¿no? Pero una de las características del match es que ha habido muchas sorpresas en las primeras jugadas. Ha sido una tendencia general a lo largo del match. Y Dinh Irem sorprende con la defensa francesa, ¿no? Dinh Irem muy pocas veces ha jugado E6 a lo largo de su carrera, así que ha sido una sorpresa esta primera jugada. Bueno, Nepo entra con D4, D5, estamos de lleno en la defensa francesa y opta por la variante Tarrasch, caballo de 2, ¿no? Otras opciones, por ejemplo, serían caballo C3 o la variante del avance con E5, ¿no? Pero entran en la variante Tarrasch y acá las negras tienen dos opciones, ¿no? Una es la jugada caballo F6 o la otra la ruptura C5, ¿no? El gran maestro chino opta por la ruptura C5, ¿no? Tratando de aprovechar que el caballo de D2 estorba la salida del alfil y tratar de dinamitar el centro de la blanca, ¿no? Con esas rupturas de peones D5, C5, ¿no? Tratar de romper el centro blanco. Bueno, acá la jugada principal es E por D5, después de E por D5 caballo F3. Pero Nepo opta por caballo F3, que es una opción también bastante practicada, ¿no? Defendiendo el centro, defendiendo el peón de D4. Después de E por D4, caballo por D4. Caballo F6 atacando el peón con dos piezas. El peón con el caballo. Bueno, Nepo cambia. Y acá el gran maestro chino opta por caballo por D5, ¿no? También era jugable dama por D5. Caballo F3. Como les comentaba, bueno, el caballo en D2 estorbaba al alfil de C1, ¿no? La salida. Entonces, caballo F3. Y acá lo más normal es alfil B4, jaque, alfil D2 y enroque, ¿no? No se puede jugar C3 aquí por caballo por C3, B por C3, alfil por C3, con ataque doble a la torre y al rey. Incluso después de alfil D2, ¿qué jugarían ustedes ahí? Capturarían el caballo o la torre. Bueno, acá en esta posición es mejor capturar el caballo, ¿no? Ya que ganamos pieza limpia. Si capturamos la torre, nos van a capturar el alfil y solo calidad, ¿no? Entonces ahí sería ventaja de las negras. Por eso que en esa línea con alfil B4 jaque se suele jugar alfil D2. Pero para esta partida el gran maestro chino juega alfil E7, ¿no? Y luego de alfil C4, ya esta es una posición muy poco jugada en la práctica magistral. Opta por caballo C6, ¿no? Acá la jugada natural y principal es enroque, pero acá viene la novedad del gran maestro chino, caballo C6. Nepo opta por cambiar y si acá valoramos la posición, las negras han quedado con dos peones aislados en A7 y C6, pero el peón que estaba en B7 al ir a C6 también ayuda a reforzar la casilla de 5. Ese peón también puede avanzar en algún momento, como se dio en la partida, con ideas de C5, C4, liberando la diagonal, ¿no? Y un posible alfil en B7, ¿no? También tienen las negras como compensación la columna B semiabierta, ¿no? Donde, por ejemplo, una torre B8 podría presionar el peón de B2, ¿no? La partida continúa con enroque corto, dama E2 de Nepo, alfil B7 del gran maestro chino, ¿no? El alfil parece que se estrella con el peón de C6, pero luego puede avanzar, ¿no? Puede avanzar a C5, con lo cual se despejaría la diagonal contra el rey de las blancas. Alfil D3, el alfil cambia de diagonal, comienza a apuntar hacia el punto H7 y después de dama C7
que por ejemplo amenaza ideas con caballo F4, por ejemplo, ahí ganando la pareja de alfiles. El gran maestro ruso opta por el movimiento dama E4, ¿no? Que centraliza la dama y amenaza a dar mate en H7. Acá el gran maestro chino tiene que decidir si mover algún peón, por ejemplo G6, o bajar el caballo F6, ¿no? Para no tocar la estructura de peones. Opta por lo último, caballo F6, y Nepo juega dama H4, ¿no? La dama y el alfil siguen apuntando hacia el punto H7. El peón de H7 es el objetivo de ataque de las piezas blancas. Bueno, Diniren juega C5, liberando la diagonal del alfil. Alfil F4, desarrollando el alfil con ganancia de tiempo al atacar la dama, ¿no? La dama va a la casilla B6, atacando el peón de B2. Y Nepo opta por caballo 5. Interesante es darnos cuenta acá que la captura por dama por B2 sería en este momento un error, dado que torre B1 haría una enfilada, ¿no? Atacaría la torre y a la hora que se atacaría la dama, a la hora que se mueve la dama, se capturaría el alfil. Otra amenaza que hay en la posición es, por ejemplo, una jugada descuidada de las negras. Las blancas podrían jugar caballo D7, atacando la dama y el caballo, ¿no? Si el caballo captura, habría el mate en H7, que habíamos estado comentando, ¿no? Entonces las negras optan por jugar torre a D8, desarrollando la torre y controlando la importante casilla D7, ¿no? Evitando esos trucos con caballo D7 que estaban en el aire. Torre a E1 de Nepo, G6. Que habían ideas, por ejemplo, con caballo G4, ¿no? Dada la presión en el punto H7, habían ideas en esta posición. Si bien el caballo no podía ir por D7, podían haber ideas con caballo G4, ¿no? Tratando de cambiar el caballito de F6. Entonces G6, alfil G5, torre D4 de Diniren, atacando la dama se va para H3 y dama C7. Comienzan a haber ideas con el avance C4, atacando el alfil y retirándolo, obligándolo a que se vaya de su activa posición en D3, ¿no? Por eso Nepo juega B3, caballo H5, proponiendo un cambio de alfiles, y el caballo también quiere entrar por la casilla F4, ¿no? F4 de las blancas, defendiendo el alfil. Alfil D6 de Diniren, C3 atacando la torre, que no tiene, que bueno, la única casilla que podría ir sería D5, pero acá Din entra en las complicaciones con caballo por F4, unas complicaciones que van a serle favorables, ¿no? Caballo por F4, alfil por F4, torre por F4, torre por torre. La idea de caballo por F4, una de las ideas es que la defensa de este peón, el peón de F4 defiende el caballo de 5, ¿no? Al eliminar ese peón, el caballo no va a quedar tan bien protegido, solamente por la torre, y las negras pueden capturar ahí, ¿no? En E5, ¿no? Torre H4. Las blancas amenazan el peón de H7 con 2 piezas, pero acá el gran maestro chino opta por torre de 8, ¿no? Contraatacando en el alfil. Capturar en H7 no es bueno porque nos vendría torre por D3 y luego de dama por D3, rey por H7. Terminaríamos, si somos las blancas terminan acá en un final inferior, ¿no? De torre contra 2 alfiles. La pareja alfiles en esta posición es más fuerte. Y en general casi siempre mejor que una torre, ¿no? Entonces Nepo no captura en H7, juega alfil E4 buscando el cambio de uno de los alfiles. Y después de alfil por alfil, torre por alfil, torre D5, defendiendo el alfil, manteniendo el alfil en una casilla muy activa en todo el centro del tablero, ¿no? De donde ataca, por ejemplo, los puntos de C3 y H2. Torre H4, nuevamente las blancas tratan de presionar el peón de H7. Y nuevamente Diniren no defiende el peón de H7, ¿no? Se juega torre D6, siempre buscando alguna idea de contraataque.
Si torre por h7 vendría torre d1, atacando la torre. Y después del cambio de torres, jaque, la dama puede ir a d2, alfil por c3 seguiría. Observen cómo el alfil, aparte de amenazar mate en e1, controla la casilla h8, ¿no? La torre no puede moverse a h8 porque está controlada por el alfil también, ¿no? El alfil defiende la casilla h8 de las entradas de la torre y la dama y amenaza mate en e1, ¿no? La partida podría seguir, por ejemplo, g4, dama jaque, rey g2, dama jaque, rey h1 y alfil d5. Nuevamente el alfil genera amenazas de mate y defiende, ¿no? Ataca casillas claves como g1, f2 y defiende la casilla h8, ¿no? Entonces en esta posición las negras tienen ventaja, ¿no? El ataque es muy fuerte en esta posición y las blancas no pueden defenderse con comodidad porque si la dama viene a la defensa, la torre de h7 cae, ¿no? Entonces la partida continúa así, con dama e3. Nepo coloca a la dama en una posición más defensiva, h5 de Dinh Irem, g3, alfil f6 atacando la torre se ubica en c4, presionando el peón débil de c5, ¿no? Dinh Irem juega h4, otra idea interesante era alfil g5, atacando la dama, pero h4 también es una idea interesante en la posición, tratando de debilitar el enroque blanco. Y Nepo captura el peón. Acá es importante notar que ya Dinh Irem estaba muy mal en el tiempo, tenía ya algo de 2 minutos y medio por ahí para el resto de jugadas, que quedan como 8 o 9 jugadas para el control de tiempo. Hay que acordar que están jugando a un ritmo sin incremento. El incremento recién le llega por la jugada 60, ¿no? Y para tener más tiempo en el reloj tenían que haber completado por lo menos llegar a la jugada 40 y se les sube una hora, ¿no? Una hora nuevamente a finish hasta la 60 y ya recién en la 60 tienen el incremento. Entonces en el apuro de tiempo, Dinh no juega la jugada más precisa, que era alfil e5, activando el alfil, presionando el peón de h2. Lo que si por ejemplo las blancas lo defendían con torre 2, venía alfil por h2 jaque. En el caso de capturarlo, había este truco táctico de torre de 1 jaque, rey arriba y torre jaque, ¿no? Y capturando la torre, ¿no? Con muy buena posición. Entonces, esta línea no se dio una partida porque, bueno, otra opción también contra alfil e5 era dama e2, más precisa, pero de todas maneras las negras tenían un buen contrajuego con alfil f4. El alfil apoya la entrada de una torre en d2, sigue presionando el peón de h2 y las negras tienen buen juego, ¿no? Buena compensación ahí por la calidad. Pero la partida continuó con torre de 2 en el apuro de tiempo. Bueno, Dinh hace una jugada que parece natural, amenaza dama por h2. Sin embargo, Nepos se defiende fácilmente de esta amenaza con torre 2, ¿no? Y a diferencia de la línea anterior, bueno, al no haber presión sobre h2 por el alfil, bueno, el alfil no está participando en el ataque en esta posición contra el rey, ¿no? Entonces la defensa es más sencilla. Y contra torre de 3, dama por c5, ¿no? Nepos simplemente captura el peón. Y luego de torre jaque, rey g2 y dama de 3, parece que las negras tienen un contrajuego interesante contra el rey, pero no es suficiente, ¿no? Porque simplemente torre f2 defiende las posibles entradas en f1. Y luego de rey g7 defendiendo el alfil, viene torre f4. Y no solo se ataca el alfil, sino que se ataca también el peón de f7, ¿no? A lo que Dinh Irem, bueno, jugando ya con segundos, capturó el peón y abandonó instantáneamente. Dado que, bueno, luego del cambio de damas, por ejemplo, dama por, alfil por, la blanca simplemente entraría en f7 y, por ejemplo, después de rey h6, torre por a7 y la posición está completamente perdida, ¿no?
ya que tienen 2 peones y calidad de ventaja, ¿no? Aparte que estos 2 peones son libres, ya a ese nivel ya se gana la partida con suma facilidad, ¿no? Así que espero que les haya gustado la partida, invitarlos a suscribirse al canal y dejar sus comentarios, ¿no? Sobre qué nuevas sorpresas piensan que sucederán en las siguientes partidas, ¿no? Hasta luego.